Este episodio de Coraje el perro cobarde que estás viendo en la pantalla lleva por nombre La Noche del Hombre Topo, el cual fue estrenado el 17 de diciembre de 1999 y fue el primero que yo vi de esta maravillosa serie. En literatura existe una regla no escrita muy aceptada. El impacto inicial es decisivo. La primera frase, la primera página o el primer capítulo deben atrapar, ya sea con acción, una imagen poderosa, una voz narrativa única o una situación intrigante. Esto por supuesto también aplica para cualquier película, serie o animación que desee entretener. En la introducción de Coraje el perro cobarde aparece un narrador con tono de reportero televisivo quien nos presenta a Coraje y una muy breve introducción sobre cómo fue abandonado de cachorro y adoptado por Muriel, que vive en el poblado de ningún lugar junto a su esposo Don Justo Bolsa. Pero en el poblado de ningún lugar siempre existen cosas espeluznantes y es Coraje el encargado de salvar su nuevo hogar. Esta escueta introducción sirve para hacernos una idea de lo que ocurrirá en cada episodio, algo terrorífico, espeluznante y peligroso que pondrá a prueba las habilidades y la creatividad de Coraje. En este capítulo Coraje se encuentra durmiendo plácidamente sobre la silla de Muriel, mientras que Justo lo hace en su sillón, y en la televisión están sintonizando una película de terror. Muriel está afuera cosechando algunas zanahorias, en eso un tierno conejito se acerca mientras brinca alegremente. Muriel lo observa con ternura y le pregunta si tiene hambre. Después le pregunta si quiere una zanahoria. Mientras Muriel habla con el conejito, algo aterrador parece estar acercándose a toda velocidad bajo tierra. El aura es tensa y tétrica. Muriel voltea hacia su canasta para agarrar una zanahoria. Lo que sea que se acerca bajo tierra ya se encuentra a pocos metros de ellos. Muriel logra sacar una zanahoria, pero mientras se encontraba distraída, la cosa ha llegado hasta el conejito. Se trataba de una especie de topo monstruoso, el cual coge al conejito con los dientes y se lo lleva bajo tierra. Muriel se da la vuelta y ve que el conejito ya no está, entonces acerca su mano con la zanahoria hacia el agujero y de este emerge un monstruoso topo el cual le muerde la mano. Muriel se coge la mano con patente dolor y después la llevan al doctor en donde vemos que la tiene tan hinchada que es casi del tamaño de su cuerpo. El doctor le dice que no debe preocuparse, pero Coraje no parece estar muy seguro. Sin embargo, el doctor le dice que el dolor desaparecerá y que solo debe remojarla. Cuando regresan a casa, la mano de Muriel finalmente se ha desinflamado, pero algo extraño sucede. Al ver hacia la luna llena, comienza a sudar copiosamente y la cabeza parece dolerle. Justo la llama para decirle que se está perdiendo su programa favorito y le ordena a Coraje que vaya a buscarla. Pero cuando Coraje entra a la cocina, ve a Muriel devorando la comida de su plato de una manera que no parece normal. Muriel se da la vuelta y gruñe exhibiendo unos enormes dientes, lo que provoca que Coraje se asuste y se desmaye. Lo llevan en una ambulancia con el mismo doctor quien le dice que no debe preocuparse otra vez, pero Coraje lo agarra y se lo lleva hacia su hogar en donde ven a Muriel sentada sobre su mecedora mientras observa la televisión pacíficamente. Coraje le describe al doctor lo que vio usando su clásica pantomima. El doctor se acerca para preguntarle si hay algo malo, pero Muriel le dice que está viendo su programa favorito. Sin embargo, cuando el doctor le pide que abra la boca, Muriel vuelve a mostrar sus monstruosos colmillos y muerde al doctor. Coraje grita aterrado. Muriel continúa transformándose hasta que sus manos se convierten en garras y cava un hoyo para escapar. Coraje decide asomarse y Muriel emerge viéndose aún más monstruosa, lo que provoca que Coraje salga disparado hacia el techo, interrumpiendo el baño de Justo. Coraje intenta explicarle a Justo lo que sucede con Muriel, pero Justo lo sumerge y le llama estúpido perro como siempre. Continúa bañándose, pero la monstruosa Muriel aparece, lo que provoca que Justo salga huyendo junto con Coraje. El doctor sigue tumbado y mientras se seca la cabeza, Muriel regresa para volver a morderlo y llevárselo. Coraje apareció por primera vez en un cortometraje llamado The Chicken from the Outer Space o El pollo del espacio exterior. Esto en 1996. El estilo era el mismo, un perrito nervioso defendiendo a su dueña de un monstruo ridículo y aterrador. En este caso, un pollo alienígena. El corto fue tan impactante y llamativo que fue nominado al Oscar al mejor cortometraje animado. El éxito llamó la atención de Cartoon Network y en 1999 se estrenó la serie de Coraje, el perro cobarde. El creador de la serie fue John R. Dilworth, animador y director neoyorquino quien contó en entrevistas que se inspiró en los perros pequeños y nerviosos que siempre están alerta a los ruidos, como también le llamaban la atención las películas de terror de serie B, que se caracterizan por tener un presupuesto bajo, efectos especiales cursis, actuaciones exageradas y tramas extravagantes, así como también le llamaba la atención el estilo surrealista de Tex Avery, quien fue un animador, dibujante y director estadounidense, famoso por producir dibujos animados durante la era dorada de la animación estadounidense y responsable de la creación de personajes como el Pato Lucas, Bugs Bunny, Droopy, Chili Willy, Porky, entre otros. Entonces,
John quiso crear una serie animada que incorporara sus dos inspiraciones. Por eso los gestos de Coraje son muy exagerados y los escenarios eran minimalistas, pero cargados de atmósfera. La casa en medio de la nada, los fondos vacíos y desérticos, y el cielo enorme y extraño. El estilo de Coraje el perro cobarde es un híbrido surrealista de animación 2D tradicional, con CGI, collages, stop motion y fotografía real, pensado para causar incomodidad. Esa rareza es justamente lo que lo hace tan inolvidable. La Noche del Hombre Topo parodia la película de El Hombre Lobo, pero con el giro grotesco y cómico característico del show, lo cual le da su propia voz y personalidad. Para que una parodia sea exitosa debe ser algo que el público pueda identificar al instante, qué obra, género o estilo se está parodiando. De igual manera debe llevar al extremo lo que se parodia y, pese a que debe recordar a la obra original, también debe aportar algo nuevo, algo que le dé su propia voz. En las películas acerca de hombres lobo, casi siempre se trata de la historia de alguien que ha sido mordido por un lobo y que ha heredado la maldición. Ataca y elimina a todo aquel que encuentra, y después no recuerda lo que hizo. La película El Hombre Lobo de 1941 es una tragedia de horror gótico sobre un hombre atrapado en una maldición que lo convierte en bestia. Larry, el protagonista, convertido en hombre lobo, es finalmente detenido, pero muere en manos de su propio padre, quien lo mata sin saber que es su hijo. La película cierra con un tono triste. La maldición del hombre lobo no es solo física, también es un tormento psicológico. En Coraje, el perro cobarde, el tono es cómico, no trágico, con Coraje tratando desesperadamente de salvar a Muriel mientras Justo intenta golpearla con su mazo. Coraje y Justo llegan hacia el agujero que hizo Muriel para llevarse al doctor. Justo piensa que se trata de ratones y va por su mazo. Coraje pinta en la pared un dibujo para explicar que no son ratones, sino Muriel, pero Justo no le presta atención. Después Coraje corre hacia su computadora para buscar información. La computadora de Coraje es uno de los recursos más icónicos y curiosos de la serie, y siempre acude a ella porque funciona como una enciclopedia digital de lo paranormal, dándole datos que luego él usaba para salvar a Muriel o librarse del peligro. En los 90 a inicios de los 2000, las computadoras empezaban a ser vistas como la fuente de toda información. En ese sentido, la computadora de Coraje era casi una parodia de consultar Google, antes de que existiera como lo conocemos hoy. Era un reflejo del imaginario tecnológico de la época. Si tienes una duda, consulta en la computadora. En las películas de terror clásicos suele haber un profesor, un sabio o un libro mágico que explique el origen de la criatura o de la maldición a la que los protagonistas están enfrentando. En la caricatura de Coraje el perro cobarde, esa figura se sustituye por la computadora, que es la fuente de toda información. Así se convierte en un elemento metaparódico. La máquina es la fuente de todo conocimiento oculto. Mientras Coraje era nervioso, gritón y lleno de muecas, la computadora hablaba con una voz robótica y sarcástica, pero calmada y fría al mismo tiempo. Esto lo vemos cuando la computadora inicia con un comentario diciéndole a Coraje que es terrible tecleando, lo cual molesta a Coraje, pero al final acaba dándole la respuesta, que los hombres topos salen durante las noches de luna llena, y que sus presas favoritas son los humanos y los conejos. Si un hombre topo te muerde, te conviertes en uno. Coraje le pregunta qué debe hacer, y la computadora le dice que si fuera él, empacaría una gran valija pero Coraje lo interrumpe diciéndole que quiere una cura. Entonces la computadora le dice que eso es fácil, y que necesita un pelo del topo que la mordió, y concluye con un comentario sarcástico diciéndole, solo no dejes que te muerda. Coraje se encuentra a la intemperie vestido con un traje de conejo mientras Justo sigue buscando su mazo. Cuando finalmente lo encuentra, la monstruosa Muriel aparece e intenta golpearla. Coraje sigue esperando al hombre topo, aterrado, pero recordándose a sí mismo que es lo que hace por amor. Esta frase siempre me gustó mucho porque aunque puede parecer un recurso cómico y tierno, es la piedra angular en la personalidad de Coraje y el verdadero sentido de su nombre, ya que el coraje es un rasgo personal multifacético, definido por la capacidad de actuar ante el miedo o el peligro, que abarca tanto la valentía física como la fuerza moral. Este concepto no solo significa superar el miedo, sino también el dolor físico o emocional, a menudo impulsado por un profundo sentido de responsabilidad o un sentimiento hacia alguien, que es lo que Coraje hace todos los capítulos con tal de proteger a Muriel, que es la persona que lo salvó cuando sus padres fueron secuestrados por aquel veterinario loco, que es parte del episodio final de la serie de Coraje el perro cobarde. El contexto histórico muestra que coraje viene del latín cor, que significa corazón, lo que refleja su asociación con la fuerza personal y la resiliencia emocional. Aunque tradicionalmente se asocia con actos de valentía, la valentía también puede manifestarse en situaciones cotidianas, como hablar en público, admitir errores o defender ciertas creencias.
Coraje es cobarde, pero aún así enfrenta monstruos, fantasmas y situaciones paranormales, todo con tal de proteger a Muriel. Su valor no viene de la fuerza o de la audacia, sino del amor y la lealtad que siente hacia Muriel. Es un recordatorio constante de que su miedo no lo paraliza, porque quiere proteger a alguien que le importa. El topo aparece y se acerca a toda velocidad, agarra a Coraje por las piernas y comienza a sacudirlo. Mientras tanto vemos una cómica escena con Justo intentando golpear a la monstruosa Muriel, como si de un juego de Whac-A-Mole o golpear a un topo se tratase. El topo continúa sacudiendo a Coraje hasta zafarse del traje y salir despedido por los aires. El topo sigue distraído con el disfraz y Coraje se acerca cauto a intentar arrancarle un pelo. El miedo es tan grande que grita y se aleja. Sin embargo, regresa para intentarlo y lo consigue. Justo se encuentra acorralado y asustado por la monstruosa Muriel, quien muerde el piso con intención de atraparlo. Justo intenta golpearla, pero antes de que una desgracia suceda, Coraje aparece e introduce el pelo en la garganta de la monstruosa Muriel, quien tose, se retuerce y regresa al fondo del agujero. Justo se enfada diciéndole que casi le tenía al ratón y que lo ha arruinado todo. Descienden las escaleras con cautela y ven que Muriel se encuentra de nueva cuenta en su mecedora. Muriel voltea y les pregunta que en dónde estaban, que se perdieron todo el programa. Coraje, contento, salta a su regazo. Justo se pregunta por el paradero del ratón. Muriel comenta con ironía que todo ese alboroto por un pequeño ratón, pero antes de que las cosas pudieran calmarse, aparece el doctor, ahora transformado en un monstruo, quien muerde a Justo y se lo lleva a las profundidades. Coraje grita aterrado y pregunta si hay algún doctor en casa, y el episodio concluye. Este episodio me encantó no solo porque parodiaba a uno de los monstruos de terror más icónicos, sino también a su creatividad, su comedia y el aliciente que impulsaba a Coraje a salvar a Muriel, el amor. Coraje el perro cobarde impactó la cultura debido a su humor negro, su estilo visual perturbador y surrealista, y su capacidad para parodiar y mezclar géneros como terror, ciencia ficción y el misterio, consolidándose como un hito, que demostró que la animación puede ser audaz, compleja y no exclusivamente infantil. Además, con cada episodio se nos enseñaba una lección importante. No necesitamos ser héroes grandes, fuertes y valientes para rescatar a quienes amamos, porque a veces el amor puede darnos ese valor que muchas veces creemos que no tenemos, y porque los actos que se hacen por amor suelen ser los más grandes.